Bienvenidos al 6º capítulo ya de nuestro Vigía del Titanic. Les damos la bienvenida. Hoy día tenemos un tema complejo, y no solo complejo, sino que además complicado. Sí, pero lo vamos a abordar abiertamente, desde luego, y con la mayor altura de miras. Saludos a los que nos siguen en Radio Nuevo Norte de Antofagasta, 104.7 frecuencia modulada. Saludos a todos los que nos siguen en las distintas redes sociales. Póngannos me gusta, apóyennos y díganle a sus amigos que aquí se conversa de cosas profundas, tratando de no hundirse en esas profundidades, no ahogarse en esas profundidades. Me queda eso que quería. Jaime tiene hoy día un micrófono especial porque en los numerosos mensajes que recibimos de ustedes nos dicen que se le escuchaba bajito. Entonces tiene esa capacidad, Jaime, como tiene una seguridad tremenda en lo que dice, lo dice despacito. Pero también es necesario que lo escuchemos. Esa es la razón del poroto que le apareció ahí. Una aceituna le apareció frente a la boca. Bueno, el tema de hoy es un tema complejo. ¿Por qué? Porque estamos sitiados por una estrategia que quiere plantear que cualquier acción reivindicativa, cualquier acción que se haga en función de la justicia social, o incluso que se haga contra la evidente injusticia y contra la evidente violencia que se ejerce sobre sectores de la sociedad, el que reacciona a eso de cualquier manera, incluso de mala manera, viene anatemizado con el uso de la violencia. La violencia en un sistema que como todo sistema recurre a la violencia, que como todo sistema recurre a la represión de conductas que van contra el interés común. En fin, es un tema, lo sabemos, muy, muy complejo, pero es necesario conversar, creo yo, de dónde viene o de cuántos lados viene la violencia a la que estamos sometidos diariamente. Súper. Recojo la afirmación que haces de lo complejo. Complejo es lo que no se ve directamente, no se entiende directamente, sino que hay que abrir más de una capa para poder ver lo que hay adentro. Y la violencia tiene esa característica porque aparece la violencia como un acto intencional muchas veces. La intención política de usar la violencia, por ejemplo, y nos pone el antecedente de qué tipo de violencia estamos hablando. Hay tanto en la tradición occidental, de ciencias sociales, como en la tradición marxista, la violencia tiene significados súper específicos. Pero hay un dato que es clave: la violencia no nace con la teoría, antecede a la teoría. Hay violencia en la vida social y muchas veces esto está marcado por una discusión que pareciera ser la forma que adopta la discusión civilización o barbarie. Esta noción, digamos, del leviatán que está atacando a la sociedad con riesgo, digamos, de que se destruya, versus, digamos, el orden, que algunos apelan a que sea el resultado de un contrato social. Toda esa ¿Apelamos o apelan? Algunos apelan. Yo digo, apelan por lo siguiente. La noción de contrato significa que nos convocan en algún lugar, discutimos los términos y firmamos algo. En términos generales, el orden social obedece a un orden que establece los ganadores. Entonces, los ganadores lo pueden hacer de manera directa, como poder absoluto, o a veces lo hacen en condiciones hegemónicas, que significa que al uso de la fuerza le acompaña la persuasión, la generación de una cultura que provoca un sentido común, que se reproduce a través de la educación, la escuela y la familia, los medios de comunicación, que hacen que aceptemos cosas como normales que no son normales. En ese ejercicio, una de las cosas que se hace es establecer quién tiene violencia legítima.
y se sitúa que la legitimidad de la violencia obedece a este contrato que subyace. Fijamos reglas a partir de las cuales establecemos que no vamos a hacer uso de la violencia. ¿Qué es? Violencia etimológicamente es eso. El uso por sobre. Es el uso de la fuerza de manera bruta. Es remecer al otro, digamos. Es lograr que el otro haga, usando medios coactivos, digamos, lograr que el otro haga lo que no haría por voluntad propia. Ahora, el tema es extremadamente delicado porque también yo quiero hacer una comparación, por ejemplo, para no entrar en la justificación así absurda del violentismo, digamos. En ese sentido. En las manifestaciones en las cuales me tocó participar como estudiante, o sea, hace muchísimos años atrás, en los años 60. Con números romanos. en los años 60 concretamente, ya son 60 años de eso, jamás se nos habría ocurrido, y eran manifestaciones cototas, digamos, no era. Recordemos que el año 64, cuando Allende fue derrotado por Frei, mucha gente en la izquierda, como estaba la influencia de la Revolución Cubana, y estaba la guerrilla en Bolivia, y había un ambiente, digamos, de legitimación de la violencia en ese sentido. Muchos podrían haber pensado que esas manifestaciones se transformaran en manifestaciones violentas. En cambio, jamás se nos ocurrió romper un semáforo, por ejemplo. Jamás se nos ocurrió atacar la propiedad pública. Entonces, esa diferencia que con muchas de las manifestaciones que hoy se hacen en que la propiedad pública es como un símbolo de opresión y viene atacada violentamente, hay una comprensión también, una comprensión de una parte de la sociedad o de quienes se oponen a la violencia de esta sociedad, una concepción un poco ligera, un poco superficial del uso de la violencia. Y de hecho, las fuerzas represivas fomentan esa violencia. No solo la fomentan, sino que muchas veces se disfrazan de manifestantes para ejercer esa violencia. Es súper relevante entender los tipos de violencia. Hay como tres concepciones desde el punto de vista de la cultura más occidental en abordaje o capitalista de esto. Hablan de una violencia que es de carácter estructural, una violencia que es de carácter simbólica y una violencia que es de carácter física. Y es re interesante la distinción, porque tendemos a situar la violencia como la expresión más directa, digamos, de reacción fuerte, de que ejerce alguien sobre otro. Pero nos damos cuenta de que detrás de eso hay condiciones en las cuales la realidad social, por ejemplo, genera fenómenos de discriminación que ya son complicados, pero además cuando estos se combinan con abuso directo y con burla, por ejemplo, generan reacciones que son fuertes. Por lo tanto, el origen de la violencia es un tema, porque no es lo mismo reaccionar a una situación violenta que ejercer la violencia. En ese sentido, la violencia como método. Como método. Y por eso vuelvo, digamos, a la noción de esta noción de la fuerza legítima que ejerce el Estado a través de sus policías y en la frontera, a través de los ejércitos, fuerzas aéreas, etcétera, marina. Esa noción de fuerza supone un Estado que representa el interés general. Es decir, el Estado es capaz de canalizar los problemas sociales, digamos, y es capaz de transformar la voluntad pública en actos, en hechos. Cuando eso se quiebra, a veces logran el resultado de una suerte de anomia o desinterés. Pero cuando se compromete, como se empieza a comprometer con una crisis económica, por ejemplo, la capacidad de atender mi alimentación, la de mi familia, seguir mandando a los niños al colegio, etc., cuando ocurre eso, y el Estado no se hace cargo, como estamos viendo que está ocurriendo con un momento de crisis con restricción de gasto público, lo que tú tienes es que se abra una situación de violencia. Y con esto cierro esta parte. Además, el comportamiento en la violencia de parte del Estado, desde la dictadura hasta acá, ha sido un comportamiento, por ejemplo, donde la policía opera como policía política. Explico el punto.
cuando una policía ve una manifestación y mira el color de la bandera para definir qué tipo de instrumento de coacción usa y con qué violencia, es una policía que está expresando una opinión política. Y esa opinión política suele ser consistente con la posición que tiene el Ejecutivo y ha venido con ciertas constantes desde la dictadura hasta acá. Entonces, cuando se dice la policía ejerció violencia contra los manifestantes, yo escuché a una mujer en Conchalí que dijo muy directamente en televisión, dijo, cuando se produce un asalto, llega con suerte, media hora después, un policía. Pero cuando nosotros hacíamos una manifestación por el aborto, teníamos 8 patrullas, teníamos oficiales y pacos circulando, porque para ellos era más importante enfrentar eso que enfrentar una situación delictual. Entonces, hay una supuesta neutralidad del Estado frente a esto que también está quebrada. Absolutamente, sí. Bueno, hay otro equívoco aquí muy grande. Las estadísticas hacen pensar no solamente por los hechos de abuso, violencia policial, sino también por delincuencia policial. Hace pensar de que es necesaria una reforma profunda de la policía, lo cual no quiere decir no tener policía. No, para nada. Es imposible concebir un estado en este estado de la sociedad humana en que no haya sistemas de control y de imposición del bien común. Pero la fuerza de la ley no puede ser solo el aspecto coercitivo. Es necesario que la ley quede dotada a niveles de legitimidad. Y eso también está quebrado. De convencimiento. O sea, cuando nosotros tenemos una ley de pesca que ha sido reconocidamente, y ahí están presos y han sido prontuariados personajes hasta ministros, por el carácter en cómo se generó esa ley, la ley sigue vigente. Eso es violento desde el punto de vista de la ciudadanía y baja la adhesión al orden establecido, incluso pierde la capacidad. Lo que mucha ciudadanía percibe hoy día, y todos podemos percibirlo, es que dependiendo de quién soy, comillas, de qué redes sociales, en qué redes sociales y de qué privilegios participo, va a ser el comportamiento de la ley conmigo. Y es notorio, es manifiesto. Entonces, cuando el Estado, cuando digo Estado, no digo solamente el Ejecutivo, digo el Legislativo y también digo el Judicial. La organización, toda la organización de lo público. Esa organización de lo público, cuando pierde el mínimo carácter de neutralidad, devela el carácter de qué tiene detrás y cómo no es la expresión de un contrato social, es la expresión de un triunfo en el sistema político. Y aquí es súper importante, yo tengo mucho respeto por quienes negociaron, digamos, la salida de la dictadura, en términos de que cuando la dictadura termina, no termina propiamente la dictadura, porque pervive la institucionalidad, percibe el comandante en jefe, etcétera, y ellos definen condiciones que permanecen. Y sobre todo entonces, sigue el sistema económico. El sistema económico y el sistema institucional en muchos de sus aspectos sigue siendo, digamos, el que formularon en dictadura, que lo formuló Jaime Guzmán, con la influencia, digamos, de un premio Nobel norteamericano que actuó sobre cómo garantizar el régimen capitalista cualquiera sea el resultado de una elección. Y esto es súper importante, porque el principio de la democracia es que la democracia debería ser que las instituciones públicas sigan el mandato que emerge de la voluntad mayoritaria, que debería ser el resultado de una deliberación donde todos concurrimos en condiciones de igualdad, hasta llegar a un punto que representa mejor los intereses de todos, y esa es la base de la estabilidad. Esa no es la paz de los cementerios, pues esa es la paz social, del consenso. Eso no ocurre. En Chile ocurre muy poco. La capacidad de comunicar está tan diferencialmente armada, quienes acceden a decir qué, dónde, también el acceso, digamos, a poder generar, incluso en la educación superior, diversidad mayor, porque la educación es a su vez donde se van a construir las bases que van a generar ese consenso posterior. Yo la impresión que tengo es que siempre se habla de los fallos del mercado como fenómeno excepcional que daría origen a la incorporación del Estado a actuar en ámbitos sociales o económicos o políticos. Los fallos del mercado es un concepto muy instalado. Y los fallos del Estado, aquellos donde el Estado deja de cumplir su mandato y pasa a representar más bien intereses parciales que los intereses generales,
Pregúntenle a dirigentes que están preocupados del ruido, de la invasión del espacio público por actividades comerciales, digamos, privadas, por la sustitución de plazas por vivienda, la ruptura, digamos, y el no respeto de las reglas que están establecidas para el ordenamiento urbano, etcétera. Pregúntenle cómo le va cuando tratan de interactuar con el Estado. ¿Cuál es el nivel de escucha que tienen? Y cómo existen personas que existiendo ley del lobby, exparlamentarios, por ejemplo, que entran a las oficinas de los ministros, directamente acompañando a empresarios, digamos, y que no quedan registrados en ningún formato de control. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Es igual la posibilidad de poner los temas que reflejan la situación de un grupo significativo versus el que tiene el empresario, de poder entrar? Yo no soy antiempresario, pero hagamos una sociedad no de privilegio, una sociedad en la cual efectivamente el mundo popular, por ejemplo, tenga capacidad de incidir en la agenda. Porque si no logramos eso, y luego nosotros decimos, ya, con esto se esta cosa. Sí. Cuando existían los movimientos estos que rompían maquinaria, porque sentían que el cambio tecnológico los estaba amenazando, mucha gente entendió que era una actitud muy naif, digamos, de matar la máquina como símbolo, digamos, del cambio tecnológico. Pero la reacción era la reacción de generar disturbios. Generaban disturbios y lograron sentar a los empresarios. Ya no podían hacer grandes manifestaciones porque las plantas se distribuyeron en toda Inglaterra. No estaban agrupadas, por lo tanto los trabajadores estaban dispersos. Desarrollaron disturbios como un mecanismo para poder sentar a los empresarios a la negociación y lograr condiciones distintas, recuperar lo que estaban perdiendo, que no eran solo puestos de empleo, eran condiciones laborales. Entonces, Hobsbawm, que es un historiador, decía sobre eso que estamos hablando de una estrategia que pasa a ser una estrategia dominante. ¿Y qué significa eso? Es una estrategia donde se descubre que la única manera que tengo de entrar en la agenda es interrumpir la vida cotidiana. Mientras ellos puedan vivir como viven, yo voy a seguir viviendo como vivo. Y peor que como vivo. Por lo tanto, esta noción de la violencia siempre es mala, los disturbios siempre son malos, etcétera, esconden que mucho de lo más civilizatorio, por ejemplo, de las condiciones laborales, no emergió, digamos, necesariamente de un sit-in. Y la historia muestra que el Estado ha actuado en Chile, particularmente, podríamos hacer un registro largo de cómo, por ejemplo, la violencia policial y militar ha matado qué cantidad de chilenos en su condición de obreros, por ejemplo. No es solo la Santa María de Iquique, es una caterva de situaciones, digamos, donde se ha jugado de esa manera. Entonces uno dice, vamos a contener la violencia ya, pero hagamos un pacto. Yo siempre digo, si tú me pegaste a mí y querés que hagamos un acuerdo, ¿me dais alguna garantía que no lo haréis de nuevo? Porque hasta el momento la regla lo que dice, digamos, es que hay algunos que tienen que abdicar y otros van a seguir haciendo lo mismo. Exacto. Entonces... Exacto. O sea, hay un problema ahí que yo veo súper claro, que de alguna manera las fuerzas policiales, especialmente las fuerzas de represión policial, son como el Banco Central. Se mandan solos. Cuando debería ser precisamente ahí donde el Estado y el gobierno especialmente ejerce su autoridad y se haga responsable de las acciones de esos cuerpos. Entonces, pues de hecho le entregaste el monopolio de las armas, supuestamente. O sea, desde luego. Pero mira, hay un uso, y aquí es donde las cosas se complican porque creo que esto contribuye a la violencia. Pretender que la rebelión del 2019 haya sido solamente violencia delictual es la mejor manera de asegurarse que esto se vuelva a repetir. ¿Qué hay detrás de eso? Es no entender o hacerse como que no se entiende qué hay detrás, qué hubo detrás de ese acto masivo, que yo no diría solo de la izquierda, sino de la sociedad chilena. O sea, yo creo que precisamente no fue un acto articulado desde la izquierda. Desde luego que no. Había una posición muy crítica del orden parlamentario, por ejemplo, sí. Que es la forma donde mucha gente ve, y de las propias posiciones que había venido adoptando el Ejecutivo. Perdón, una cosita, yo creo voy a meter una cuña polémica.
Yo creo que la historia nos demuestra que si hubiera habido detrás de eso una planificación, el resultado no habría sido el que fue. Sin duda, sin duda. Estaríamos en otro tipo de régimen. Lo que pasa y es que, mira, siendo justo, digamos, hay algunos intelectuales de derecha que están haciendo el punto. Están diciendo, ya, déjense de joder, digamos. Ustedes no pueden reducir el fenómeno a un acto de violencia articulada desde afuera por el Tren de Aragua, por Venezuela, por las bandas de los coreanos, digamos. Evidentemente eso no es así, y están diciendo, si nosotros no miramos acuciosamente qué hay detrás, estamos condenados a repetirlo. No nosotros, sino que va a volver a haber un movimiento de esas características en algún punto. Yo creo que eso es así. Ahora, eso usa una caricatura que está construida de antemano, que es la condena de la violencia como medio político. Y es re interesante porque una vez le escuché a Fernando Ostensor en una charla que decía la diferencia entre un terrorista, mirando la situación del Medio Oriente, digamos, de repente decía, a veces la diferencia entre un terrorista y un héroe es quien gana. Sí. Fíjate la situación que tenemos a un tipo que su imagen pública fue construida en torno a ser quien cortaba las cabezas de los herejes, digamos, que era gente de ciudadanos del mundo occidental que estaban en el Medio Oriente, que eran detenidos, digamos, y a los cuales les cortaba la cabeza. Tuvo la tupé de, con la autorización y la promoción de Estados Unidos, Europa entera, etcétera, de dar una charla, su intervención en representación de Siria en Naciones Unidas. Y ha sido recibido, entonces, eso dice que ojo, la violencia es una herramienta de poder, y si nosotros perdemos de vista eso, perdemos la capacidad de entender esa violencia. Hay otra violencia, que es la violencia delictual, por ejemplo. La violencia delictual atenta precisamente contra la voluntad pública. Es otra forma de atentar contra la voluntad pública. Es decir, ¿qué es lo que hace la violencia delictual? Usa fuerza para obtener beneficio particular, pero como condición de eficacia, muchas veces distribuye una fracción mínima de eso en aquellos que están más jodidos y están más próximos a los lugares en los cuales ellos desarrollan su actividad. Y aprovechan todas las oportunidades donde este tipo de política de reducir el accionar del Estado, reduciendo su financiamiento, lo que hace es dejar campo abierto para que entren y, por ejemplo, regalen remedios, financien cosas, etc. Adquieran consenso social. Y logran un nivel de consenso social. La delincuencia nunca ha constituido, salvo algunas versiones de teorías políticas muy locas, digamos, nunca ha constituido una fuente de cambio de nada. La violencia delictual es una violencia que se ejerce a propósito de resolver problemas individuales, que pueden ser no problemas necesariamente, sino el problema es no tengo toda la plata que quiero, no tengo toda la posición social que quiero, etc. Bueno, tenemos ese accionar y ese problema con la principal potencia mundial hoy día. Sí, pues. Bueno, eso es re interesante, porque el discurso de que las instituciones funcionen es el discurso con que Estados Unidos abordó la emergencia de China y Rusia, digamos, y otros países en la escena internacional. El discurso de Estados Unidos decía, digamos, no se están respetando las reglas. Primero que no respetó las reglas fueron ellos. Rompieron todas las reglas. Pero además, en ese no respeto de las reglas eran las reglas de ellos. De un Estado hegemón, digamos, que dejó, a mi juicio, de ser hegemona. El término hegemonía se usa muy laxamente, pasó a ser directamente dominante, no genera consenso, es directamente el uso de la fuerza. Pero ese quiebre de ese tipo arriesga la emergencia, porque si cuando yo me planteo que mi único recurso de poder es la fuerza, surgieron las guerras asimétricas de una parte y las guerras que pueden ser impulsadas por aquellos que ven transgredidos sus propios derechos, digamos, y actúan directamente. Entonces, ese mismo quiebre que se está dando a nivel internacional, un mundo basado en reglas, obliga a preguntarse cuáles reglas. ¿Quién las pone? ¿Quién las pone? ¿Y en qué momento y con qué consenso las modifica? O sea, ¿quién las pone y cómo se cambian? ¿Cuáles son las reglas que definen? Acuérdate que el espacio internacional es un espacio que se asume formalmente como público, pero que se comporta como espacio privado. Es decir, no hay reglas
mundiales que se puedan imponer a un país que no asiente, que no está de acuerdo. Exige que ese país adhiera a un tratado, por ejemplo. Estados Unidos no... A ver, China nunca adhirió a la primera versión del Tratado de Derechos Humanos. Nunca. Pero acaba de adherir al Tratado de Segunda Generación. ¿Por qué? Porque el Tratado de Derechos Humanos lo conciben como una concepción liberal, versus la segunda versión, que es el Tratado, digamos, de Derechos Económicos y Sociales, la conciben como aquello que garantiza las condiciones para que pueda ejercerse la libertad política. Entonces, hay una discusión ahí sobre eso, no se le puede obligar. El Tratado Internacional por ejemplo, la Corte Penal Internacional, Estados Unidos nunca ha firmado eso, porque sabe que la condena de aquello sería eventualmente, digamos, sobre sus oficiales y soldados. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a hablar de violencia, tenemos que hablar que la violencia es un hecho social que ocurre, intencionado o no intencionadamente, pero que da cuenta de que alguien no adhiere definitivamente a ninguna forma de orden, que podría ser el delincuente, salvo aquel orden que emerge de las relaciones entre ellos. De las relaciones de poder entre ellos. O es la violencia que ejerce alguien que defiende un orden, y la violencia que se ve obligado a usar a alguien que se percibe agredido y que intenta modificar esa situación. Pero la violencia, por ejemplo, desde el punto de vista de la izquierda, no debería ser nunca una elección. No elijo la violencia. Tengo un proyecto político que busco que sea mayoría, que quiero que institucionalmente pueda ser viable. Esa fue la apuesta de Allende. Allende no conculcó ninguna libertad civil. No modificó la ley de prensa, no afectó. El combate fue por temas de propiedad, no por temas de derechos políticos y sociales. No fueron modificados. Había libertad de prensa completa, libertad de manifestación. Véase toda la historia de eso. Y llevó adelante un programa de cambio que podía perderlo en la siguiente elección. Podía perder parte importante de eso en una siguiente elección. Y habría mantenido el régimen democrático en forma, y los avances sociales que fueran de consenso habrían permanecido en el tiempo, no habrían sido tan fáciles de desmontar. Pero quien decide usar la violencia como forma política, aparte de algunos que en la izquierda entendían que lo revolucionario es igual a un fusil, digamos, que a mi juicio es un error. Bueno, yo ahí doy vuelta el eslogan. Yo digo que el fusil nace de la caña del poder. Sí, efectivamente. Esa lógica, digamos, y que por lo tanto algo es revolucionario por la forma de lucha que usa y no por el programa que persigue y el tiempo en que lo persigue. Es una distorsión, a mi juicio. Lo que nosotros deberíamos entender es que cuando se buscan cambios que logran ser mayoritarios y eso constituye la voluntad pública, y se ejerce violencia contra la voluntad pública, emerge una situación en la cual se hace muy difícil sustentar la institucionalidad en los términos que están establecidos. Eso es lo que entendió Chile cuando hizo en su momento no una revolución, el 25 fue una revolución también, la revolución de la independencia. No la del 10, digamos, que era más conservadora, la final, el 18. La del 18, es efectivamente un cambio de reglas, digamos, que define que dentro del dominio español y su institucionalidad no era posible desarrollar el proyecto nacional. Un proyecto nacional. Y hizo uso de la violencia. Absoluto. Pero además nos da una medida la de dimensión de esa revolución. El hecho de que en todo el territorio de América nacieron repúblicas. O sea, ahora nos parece el sistema de la república, nos parece lo lógico, pero en esa época era exactamente lo contrario de todo lo que gobernaba el mundo, digamos. Yo diría, si nosotros queremos eliminar la violencia política como medio de manera radical, tenemos que generar una institucionalidad que es capaz de procesar el conflicto sobre la base de criterios de mayoría, que nos deja fuera la posibilidad del cambio sobre la base de que alguien define que ese cambio no es legítimo resolverlo en democracia. Es ampliar el espacio de la democracia y las reglas que necesitamos son reglas de convivencia. Pero si el pueblo chileno está de acuerdo con cambios sustantivos desde el punto de vista del ordenamiento institucional,
tiene el mismo derecho de hacerlo, o más derecho de hacerlo, que el que ejerció la dictadura a través de un golpe de Estado para imponer un modelo económico y cambiar la institucionalidad. ¿Por qué esa institucionalidad emergida de la violencia hoy día es legítima? Evidentemente no, pero bueno, se nos va el tiempo de esta sexta entrega. Sexta con X, nosotros no somos sectarios. Sexta. En este momento somos sextarios. Sexta. Con X. Bueno, yo usé mi gorrito porque con los fríos que hacen andaba con un gorro de lana que me dejó absolutamente despeinado, así que aquí en este ambiente nerudiano me puse el gorrito ad hoc. Nos vemos en una próxima entrega y díganos por las redes sociales cuando nos escriban si les parece que alarguemos el podcast o está en un término. Estamos haciendo media hora y nos quedamos siempre medio interruptus. Sí. Pero bueno, el amor está y el cariño también, así que podemos seguir. Si ustedes lo estiman conveniente o les parece bien este formato, por favor esperamos su opinión y otras opiniones, y sobre todo cariñosas. Ya hay bastante odiosidad en el ambiente como para alargarla a este espacio convivencial. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, digamos, y están todos invitados la próxima semana en el mismo canal.